Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Y vamos a hablar acerca de un pueblo bendecido. Así se llama el tema que vamos a estar compartiendo. Trae su Biblia, por favor, acompáñeme ahí. En la lectura, Salmo 33, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y quiero que también me acompañe al Salmo 40 y su versículo 5. Nuevamente, Reina Valera 60, Salmo 40, versículo 5. Y este es un pasaje que incluso hemos cantado muchas veces acá en la iglesia. Dice la palabra del Señor: has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Somos un pueblo bendecido. Amén. La verdad es que donde quiera que nosotros veamos, nos podemos dar cuenta de que Dios realmente nos ha bendecido en esta tierra. Dios nos ha dado grandes cosas acá en Guatemala. Usted puede ver las montañas, usted puede ver a la gente de Guatemala y puede decir: gracias, Señor, porque de verdad Dios nos ha bendecido en Guatemala. Usted va aquí a Almolonga, Sunil, y ayer platicábamos con mi esposa. Una hermana dice que le regalaron unas zanahorias. Dice que del tamaño del brazo de la hermana era cada zanahoria. Frescas, deliciosas. Es algo que Dios nos ha regalado a nosotros. Es que la verdad es que Dios, creo, nos ha bendecido tanto acá en Guatemala. Y nos ha dado tantas cosas. Y mire, la libertad que nosotros tenemos aquí. La libertad que Dios nos ha dado de reunirnos acá en Guatemala. Hay tanta iglesia y a veces hasta, bueno, obviamente nunca vamos nosotros a promover la división de iglesias. Pero la verdad es que vemos que se abren iglesias por todos lados. Y la palabra de Dios sigue corriendo y la palabra de Dios sigue siendo predicada en medio de nosotros. Guatemala es una tierra bendita. Guatemala es un pueblo bendecido por Dios y tenemos que reconocerlo. Pero hay algo que el Señor puso en mi corazón y que realmente es lo que me movió y para hablar de esto esta mañana. Y es que necesitamos aprender a vivir en esa bendición, porque de verdad somos bendecidos y estamos agradecidos por ser bendecidos, pero necesitamos aprender a vivir en la bendición. Necesitamos. Pablo dijo en una ocasión: yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. La clave es saber vivir donde quiera que estemos. Y para vivir en la bendición de Dios también tenemos que aprender a hacer muchas cosas. No solamente se trata de decir: bueno, gracias Señor, gracias por la bendición. Y claro, el primer punto del que vamos a hablar es de esto. Pero no solamente se trata de decir gracias Señor por la bendición, sino aprender a vivir en esa bendición. Aprender a disfrutar esa bendición y obtener lo mejor de esa bendición que Dios nos ha regalado en esta tierra. Y voy rápidamente al primer punto. ¿Cómo debemos nosotros vivir en la bendición de Dios? ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros para decir que sabemos vivir en la bendición de Dios? En primer lugar, reconocer de quién viene la bendición. Eso es lo que nosotros necesitamos antes que nada. Reconocer que todo lo que hemos recibido viene de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Y si nosotros queremos mantenernos en esa bendición y si nosotros queremos vivir bien en la bendición, tenemos que reconocer, mis amados hermanos, iglesia, tenemos que reconocer de dónde viene la bendición. Fíjese que cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les da una instrucción a ellos, habla a sus corazones. Y en Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer los versículos del 11 hasta el 18. Y Dios aquí expone lo que Él espera de su pueblo cuando entre a esa tierra. ¿Cuál es la actitud que debe mostrar el pueblo de Israel? Recordemos que la tierra a la que iba a entrar era una tierra bendita, una tierra bendecida, una tierra
donde fluía leche y miel. Y cuando fueron aquellos espías, dice que trajeron unas frutas tan grandes, unas zanahorias, no llevan zanahorias, eran unas frutas enormes, porque era tierra bendita. Y dice la palabra del Señor, Deuteronomio 8, 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a entrar a una tierra donde había mucha bendición. Y una de las cosas que pasa con el ser humano, con nosotros, es que muchas veces cuando hay tanta bendición, cuando viene mucha bendición, muchos de nosotros nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de dónde viene la bendición, cuál es la fuente de nuestra bendición. Porque mire, Guatemala tiene una tierra muy fértil, ¿verdad que sí? Nuestra tierra es fértil y tenemos una gran variedad de frutos que podemos cosechar nosotros en diferentes regiones. En la Boca Costa hay frutas, en la costa hay otras, en el altiplano hay diferentes. Cada tierra, cada región de Guatemala es tierra fructífera. Pero ¿sabe qué debemos hacer nosotros? Nunca olvidar quién hizo esta tierra. ¿Quién le dio esa capacidad a esta tierra? Mire, uno de los errores de la humanidad fue que empezaron a exaltar más a la creación que al Creador. Y nuestros pueblos lamentablemente se desviaron también, dándole honra a la tierra. Y la tierra debemos cuidarla, debemos administrarla, pero la tierra no es la que merece el honor. Es Dios el que creó la tierra, el que nos dio esta tierra, quien merece recibir todo el reconocimiento, porque solo de Él viene. Él es el que da el crecimiento. Hay una analogía donde Pablo dice que él sembró, Apolo regó, pero hablando de lo espiritual. Pero sabe que también en lo material, también en esto, una persona siembra, otra persona riega, pero al final ¿sabe quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Es Dios el que hace producir todo lo que nosotros tenemos. Tenemos que ser, mis amados hermanos, tenemos que ser realistas. Dios es quien nos ha dado todas las cosas que nosotros tenemos, y todo lo que podemos disfrutar ha sido porque la mano de Dios se ha extendido para con nosotros, y no debemos dejar de reconocer que es de Dios. No debemos de dejar de darle gloria a Dios por todo lo que nosotros tenemos en nuestra tierra. Dice la palabra del Señor, Santiago 1, 16 y 17. Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos, dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A mí me gusta mucho cómo dice Santiago. Habla de dones, habla de regalos. Toda dádiva, todo don perfecto
Son cosas que Dios nos ha regalado. Mis amados hermanos, ninguno de nosotros podía hacer fructífera esta tierra. Ninguno de nosotros puede hacer que las cosas funcionen en este mundo. No podemos hacerlo. Debemos reconocer en primer lugar que es un regalo. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha permitido vivir y disfrutar. Es algo que Dios en su gracia y en su misericordia, en su bondad, Él nos ha dado en este tiempo. Es algo que debemos reconocer siempre, no olvidar nunca. No pensar que es que yo encontré la clave del éxito. No encontramos nada. Es un regalo de Dios. Lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos disfrutar, es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado. No viene de otro lado, no viene de ninguna parte. ¿Y sabe qué es lo hermoso de pensar y de ver todo esto que es un regalo de Dios? Es que un regalo, oiga bien, un regalo no se merece. ¿Verdad que no? Un regalo no se merece. Cuando llega su cumpleaños, a usted las personas que le dan un regalo es porque le aprecian, es porque quieren recordarlo, ¿verdad? O porque, bueno, en el intercambio le cayó el numerito suyo. No, pero cuando es su cumpleaños, en el cumpleaños no pasa eso. Cuando es su cumpleaños, ¿verdad que las personas que le regalan algo es porque le aprecian? No es porque tengan una deuda con usted. Es decir, un regalo no se merece. Y sabe que muchas veces nosotros, humanos, llegamos a pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos merecemos todo lo que Dios nos da. Es que yo he trabajado y merezco. Yo merezco que Dios me bendiga. Yo merezco que Dios me dé. Yo merezco que Dios me saque de esta situación. Yo merezco que Dios haga esto. Yo merezco. Y hermanos, no nos equivoquemos. No erréis, dice Santiago. Es un regalo. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y tenemos que vivir con esa actitud siempre. ¿Sabe cuál es el problema cuando nosotros pensamos que merecemos? Es ahí cuando nosotros reclamamos. Porque cuando una persona siente que merece, piensa que puede exigir. Pero nosotros tenemos que vivir nuestra vida delante del Señor, reconociendo que si algo tenemos, tanta bendición que tenemos, ha sido por la pura gracia y misericordia de Dios. Si usted tiene mucho, dele gracias a Dios, porque ha sido Dios quien se lo ha regalado, quien se lo ha dado a usted. Si usted tiene poco, dele gracias a Dios por lo que tiene, porque no es merecimiento, es que la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Y Dios ha extendido su misericordia para cada uno de nosotros. Ha sido un favor de Dios. Ha sido su gracia sobre nosotros. Mire, el tema de no reconocer de dónde viene lo que nosotros tenemos es algo muy delicado. Es algo que debemos poner atención nosotros. No es algo que debemos decir, bueno, si yo quiero reconozco, si no quiero no reconozco. Fíjense que hay personajes en la Biblia que no supieron reconocer lo que habían recibido. Y les fue mal. Isaías 14:12. Vamos a hablar aquí de un personaje que había recibido mucha bendición realmente. Un personaje que fue creado con gloria. Fue creado para un propósito glorioso y Dios le había dado tanto. Estamos hablando de Lucifer. Isaías 14:12. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:12. Fíjese, Lucifer fue un ser que Dios creó. Dios lo formó y le dio tantas cosas. Dice que entendemos según la Escritura, que su función era glorificar a Dios.
era darle gloria a Dios. Y él estaba diseñado para eso, había recibido esa bendición, había recibido ese alto honor. Pero ¿qué pasó con él? Él pensó que era igual a Dios. Él quería ser igual a Dios. Y se le olvidó que lo que él tenía le había sido dado, le había sido otorgado por Dios. Y Dios lo había puesto en él con un propósito: glorificar a Dios, no que él se exaltara. Y nosotros muchas veces podemos caer también en ese error. Dios nos bendice y Dios nos da dones y Dios nos da regalos y Dios nos provee, Dios nos prospera, y se nos olvida que fue algo que Dios nos dio para que le glorifiquemos a Él. Y empezamos nosotros a llenarnos de orgullo en nuestro corazón y a decir: no, yo no necesito a Dios, yo puedo hacer todo esto, yo pude hacer todo eso. Cuidado, que eso no entre a nuestro corazón. Y no es un llamado a no esforzarnos. Claro que debemos esforzarnos y claro que debemos trabajar, pero nunca olvidar que si algo hemos recibido, si algo tenemos, es para gloria de Dios, es para que le demos la gloria a Dios, para que le demos el reconocimiento a Dios, porque de Él viene, para Él es lo que Él nos ha dado. Mire, a mí me causa gracia que es el mismo error en el que cayó Adán. Le dice Satanás: anda, come de este fruto, porque cuando comas vas a ser semejante a Dios. Le dice a Eva, engañó a Eva: van a ser semejantes a Dios. ¿Sabe qué significa que alguien quiera ser semejante a Dios? ¿Sabe qué significa? Significa que es alguien que en su corazón dice: yo no necesito a Dios, yo puedo hacer las cosas. ¿Sabe quién es el único ser, la única persona que no necesita del sustento de nada ni de nadie para existir? Solo es Dios. Todos nosotros necesitamos, somos necesitados. Si Dios nos quitara el oxígeno ahorita, en este momento, nos acabamos. No podríamos, necesitamos nosotros. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo Dios trató esa actitud en Lucifer. Dice que lo expulsó. Lucifer fue expulsado del cielo, fue lanzado a la tierra, lo expulsó. Y me parece muy interesante y una gran lección para nosotros pensar cuál fue el trato que Dios le dio también a Adán por pensar así. También lo expulsó. También Adán fue echado del paraíso. ¿Por qué? Porque se llenó su corazón. Sus corazones estaban llenos de orgullo. Se llenaron de orgullo de decir: yo quiero ser como Dios, yo puedo sostenerme a mí mismo. No, mis amados hermanos, debemos vivir agradecidos con Dios por toda la bendición que nos da y siempre reconocer de dónde viene. Romanos 1:21, mire lo que dice el Señor. Mire lo peligroso que es esto de no darle gloria a Dios por todo lo que nosotros hemos recibido, por todo lo que nosotros hemos recibido como hijos de Dios y toda la bendición que Él nos ha dado. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, oiga, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Y solo uso este pasaje, pero aquí habla acerca de la decadencia del ser humano. ¿Hasta dónde cayó el ser humano? ¿Por qué? Por un error tan común: no reconocer de dónde viene la bendición, apartarse de Dios a causa de la bendición y llenar su corazón de orgullo, de decir bueno, qué bonito todo lo que está aquí. Y gracias porque puedo comer de esto y puedo disfrutar de esto y trabajar y hacer, ir y todo. Y olvidarse de Dios. Y dice: y no darle gracias. No agradecer a Dios es algo muy peligroso. Es algo de lo que debemos cuidarnos. Amados hermanos, debemos cuidarnos de esto. Así que nunca debemos olvidar que es de la mano misericordiosa, de la generosidad de Dios, que nosotros recibimos todo lo que tenemos. ¿Verdad que tenemos un Dios generoso?
Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que nos ha bendecido. Tenemos un Dios que nos ha dado tantas cosas que lo único que debemos hacer nosotros cada día de nuestra vida es darle gracias y darle honor, porque reconocemos que de su mano viene todo lo bueno que tenemos. De su mano viene todo lo que podemos disfrutar por su gracia y su misericordia. En primer lugar, entonces, ya dijimos, reconocer de dónde viene la bendición. Eso nos ayuda a vivir en esa bendición. Reconocer siempre de dónde viene. En segundo lugar, debemos cultivar la bendición. Debemos cultivar la bendición que Dios nos da. Ser bendecidos, mis amados hermanos, ser bendecidos no significa ser acomodados. Ser bendecidos no significa ser acomodados. De hecho, fíjense que cuando Dios creó al hombre, Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y lo bendijo, y dice que dijo que se multiplicara, que señoreara sobre la tierra, y Dios le dio una gran bendición al hombre, ¿verdad que sí? Y Dios creó al hombre para ese propósito, para que administrara el huerto, para que estuviera ahí, para que administrara la tierra, y lo bendijo, y es lo primero que dice la Biblia acerca de la creación del hombre. Dios lo bendijo. ¿Cuántos aquí son bendecidos? Pero vea lo que dice Génesis 2:15. Al hombre que Dios bendijo, el hombre que fue creado con un propósito, y Dios le dio todas las cosas para que viviera tranquilo, para que él pudiera disfrutar de todo lo que Dios le había dado. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que disfrutara todos los días acostado en la grama. No dice así, ¿verdad? Para que lo labrara y lo guardara y lo guardase. Ser bendecidos no significa ser acomodados. Dios puso al hombre en el huerto y le dio todo lo que el hombre necesitaba. Una tierra fértil, porque la tierra era fértil. De hecho, no es parte del bosquejo, pero la maldición que cayó sobre el hombre, decía: comerás con el sudor de tu frente, pero no era porque el trabajo fuera un castigo, sino porque la tierra había caído bajo maldición. Dice la Biblia, Dios le dijo: la tierra te va a producir espinos. Porque el trabajo, Dios puso al hombre en el huerto para que trabajara en esa bendición que Dios le había dado. Dios bendijo al hombre, pero lo puso a trabajar y le dijo: tú tienes que labrar esta tierra y tienes que guardarla. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Que nosotros no trabajamos para ganar la bendición. Dios no le dijo al hombre: bueno, ahora vas a trabajar y te vas a ganar tu bendición. No, Dios lo bendijo primero, pero el hombre tuvo que trabajar. Nosotros no trabajamos para ganar la bendición. Debemos trabajar para mantener esa bendición, para poder disfrutar de esa bendición. Y usted lo sabe, la Biblia lo dice. Si uno se queda durmiendo, si uno se queda sin hacer nada, dice, la pobreza va a venir a nuestra vida. Porque Dios espera que nosotros pongamos a trabajar lo que Dios nos ha dado, y eso es también saber vivir en la bendición de Dios. La bendición la recibimos por gracia, ¿verdad que sí? Por gracia recibimos la bendición. ¿Quién pidió nacer aquí en Guatemala? No, ninguno pudo pedir nacer en Guatemala. Es algo que no podemos pedir. Nacimos aquí. Es una bendición que recibimos por gracia. Pero tenemos la responsabilidad de cultivar la bendición en esta tierra bendita donde Dios nos puso. Amén. Así que debemos esforzarnos por cuidar esa bendición, por guardar esa bendición. Y fue lo que pasó con Adán. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Descuidó la bendición. Descuidó lo que Dios le había entregado en las manos. Adán lo descuidó. Entró el pecado, cayó maldición aún sobre la misma tierra. Y Adán tuvo que experimentar
esa pérdida tan grande. Todo lo que Dios le había dado, toda la bendición, no saber cuidarla, que tenía que cuidarla, dejó que el pecado entrara y destruyera la bendición que Dios le había dado. Cuando nosotros hablamos de cultivar la bendición, también tenemos que entender esto. Cuando nosotros bendecimos, estamos abriendo una puerta para más bendición. Gálatas, quiero que me acompañe aquí a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, y nosotros decimos acá en Guatemala, sí, Guatemala es una tierra muy, muy próspera, muy fructífera. Pero debemos verlo también desde el punto de vista de lo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros sembramos en nuestra tierra? ¿Qué es lo que nosotros sembramos constantemente? Y lo voy a decir así: si usted siembra bendición, ¿qué es lo que va a cosechar? ¿Qué es lo que va a cosechar? Si siembra bendición, ¿qué va a cosechar? Bendición, porque dice la palabra del Señor: todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y si nosotros vamos por la vida, si nosotros vamos en esta tierra que Dios bendijo, en esta tierra bendecida, pero lo que vamos sembrando es maldición, decir mal, hacer mal, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Nosotros debemos tener claro en nuestra mente y no perder nunca de vista que todo lo que nosotros sembramos en esta tierra bendita es lo que vamos a cosechar. Sembramos corrupción, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción. Lamentablemente en Guatemala es uno de los males más grandes. Bueno, yo digo no solo en Guatemala, creo que en toda Latinoamérica es un mal muy, muy, muy fuerte, muy presente, el tema de la corrupción. Pero es que yo creo al final cada ciudadano es el que va sembrando eso. Y cada vez que nosotros hacemos algo que fomente la corrupción, amados hermanos, estamos preparando el terreno para que florezca más corrupción en medio de nosotros. Eso es así. No podemos nosotros pensar que no va a haber corrupción en Guatemala si nosotros mismos no dejamos de hacerlo. ¿Cómo se va a acabar la corrupción en Guatemala? ¿Cómo se puede acabar la corrupción en Guatemala? Si yo, voy a decirlo así, si yo dejo de participar en actos corruptos. Y si cada guatemalteco hiciera eso, y si cada cristiano pues realmente hiciéramos eso, cada uno de nosotros diciendo: nunca voy a participar de corrupción. Me están ofreciendo, yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien en una oficina de gobierno, y cuando llegan a ofrecerme dinero, yo voy a decir no voy a recibir dinero. Yo voy a trabajar lo que es, y a todos por igual. O si yo soy el que llega: mire, sácame mi trámite rápido, por favor, que pase así rápido. Mire, le voy a dar algo aquí, una ofrenda. Y nos quejamos tanto de la corrupción, pero mis amados hermanos, muchas veces somos nosotros los que estamos sembrando eso en nuestra tierra. Para aprender a vivir en la bendición, tenemos que aprender a sembrar bendición. Sembrar lo que queremos cosechar, lo que es bueno para nosotros. ¿Sabe que muchas veces nosotros lo que estamos sembrando, oiga bien, en nuestros hijos son palabras negativas acerca de nuestro país, por ejemplo? ¿Cuántos han oído muchas veces aquella expresión que dice: es que en Guatemala no se puede? ¿Cuántos lo han escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado
muchas veces. Es que en Guatemala no se puede. Es que en Guatemala no se puede trabajar. Es que en Guatemala no hay. ¿Será que en Guatemala no hay? Somos una tierra bendecida. Se puede trabajar. Se puede hacer tanto en esta tierra bendita. Pero si nosotros venimos y empezamos a sembrar en nuestros hijos, es que en Guatemala no se puede, es que Guatemala aquí, es que Guatemala por ahí, es que Guatemala está mal, estamos mal. Fíjense que a veces de veras es tan triste como en las redes sociales, hablando un poco, por ejemplo, del tema de corrupción, se habla tan mal de nuestro país, que lo que estamos haciendo es hablar, maldiciones. Estamos maldiciendo a nuestro país con nuestros comentarios. Y claro, no vamos a exaltar la corrupción, claro que no. Pero muchas veces nuestros comentarios solamente se rigen a eso, a criticar, a destruir, a hablar mal. A mí me enoja mucho una funcionaria que vive en Estados Unidos y que tiene mucha influencia por allá. Y hace unos comentarios en redes sociales acerca de Guatemala. De veras, molesta, realmente molesta. Habla pestes, como decimos aquí, buen chapín. Habla pestes de Guatemala. Y ni vive aquí. Qué bonito, ¿no? Pero nosotros muchas veces estamos sembrando eso en nuestros hijos. Pero ¿qué pasaría si en esta tierra tan buena, qué pasaría si nosotros como hijos de Dios y entendiendo el poder de nuestras palabras, empezamos a sembrar en nuestros hijos palabras de fe? ¿Qué pasaría si nosotros le dijéramos a nuestros hijos, donde quiera que estemos, somos benditos porque Dios nos ha bendecido? Dios habita en Guatemala también. Dios no solo está en Estados Unidos, Dios no solo está en Europa, Dios habita en Guatemala y aquí podemos ser bendecidos. Y si le decimos a nuestros hijos esto, que si trabajamos Dios nos va a bendecir, que todo aquello donde pongamos nuestras manos será bendito, ¿sabe qué? Nuestras próximas generaciones van a seguir disfrutando de la bendición que Dios nos ha dado en esta tierra. Tenemos que sembrar, tenemos que cultivar nuestra bendición, mis amados hermanos. Y número 3, son solamente 3. Y número 3, preservamos la bendición con todo, oiga, todo lo que hacemos y lo que decimos. Así es como preservamos nosotros la bendición. ¿Usted quiere seguir viviendo la bendición que Dios nos ha dado? Bueno, todo lo que hacemos y todo lo que decimos tiene el poder para preservar esa bendición. Es que, mis amados hermanos, no podemos ignorar el poder extraordinario que hay en nuestras palabras. Y no estoy hablando aquí de confesión positiva. No estoy hablando aquí que usted llame el dinero, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando del poder que hay en sus palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Queremos seguir viviendo en bendición. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, para nosotros mismos. Nosotros vamos a comer del fruto de lo que nosotros hablemos. A veces hablamos con menosprecio de las cosas que Dios nos da. Hablamos con menosprecio. A veces nuestras palabras no expresan el valor que deberíamos darle a lo que Dios nos ha dado. Génesis 25, 32 al 34. Vamos a leer este pasaje. Génesis 25, 32 al 34. Y en este pasaje, para entrar en contexto, Jacob y Esaú son hermanos. Y Esaú dice que venía cansado del trabajo. Y viene Jacob. Jacob anhelaba la bendición de su papá. Anhelaba recibir una bendición. ¿Y qué era la bendición? La bendición no era necesariamente la herencia de la tierra que el padre le iba a dejar, sino la bendición era una declaración que el papá hacía sobre los hijos. Y Jacob anhelaba esa bendición. Viene Esaú, que era el hermano mayor, aunque eran gemelos. Esaú nació primero.
Y Jacob quería esa bendición. Jacob quería ser considerado como el primogénito para recibir la bendición. Entonces dice este pasaje. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. Pues algún día de plano, ¿verdad? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y oiga bien esto: así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú, voy a cambiar aquí una palabra, su bendición. Porque la primogenitura significaba que Esaú iba a recibir una bendición especial de su padre. Y otra vez, era una declaración que Isaac hizo al final sobre Jacob. Pero Esaú dice, menospreció, no valoró la bendición que estaba lista para él. Y mire, muchos de nosotros muchas veces menospreciamos la bendición de Dios. ¿Qué significa menospreciar? Restarle valor. Eso es lo que significa literalmente. Menospreciar es restarle valor a algo. Y cuando nosotros le restamos valor a la bendición de Dios, empezamos a hablar cosas negativas. Cuando nosotros hacemos esto, muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos perdiendo. Se nos olvida muchas veces el poder que tienen nuestras palabras. Fíjense que esa bendición que daban los patriarcas a sus hijos, no solamente era para el hijo que estaba ahí, no solamente era aquel al cual el patriarca imponía sus manos, no. Dice que esa bendición era para sus generaciones. Una bendición para sus generaciones. Palabras que iban a marcar a sus generaciones. Y estamos hablando de los patriarcas, de donde viene el pueblo de Israel. Con razón, creo yo, Jacob, espiritualmente tal vez, logró entender el valor de la bendición. Y por eso la anhelaba tanto. Mientras Jacob la valoró tanto, Esaú dice, la menospreció. Lamentablemente, hoy día, muchas naciones enteras, oiga bien, naciones enteras han dejado atrás la bendición de Dios. La han dejado. Y podemos hacer mención, países en Europa, donde hubo tanta bendición, la palabra de Dios. Las 7 iglesias, usted recuerda en Apocalipsis 2 y 3, menciona ahí a 7 ciudades donde se estableció la iglesia. Actualmente ese lugar es Turquía. Y hay una presencia de iglesia ahí tan baja. Se perdió la bendición. Casi no hay presencia del evangelio. Perdieron esa bendición. La palabra de Dios llegó ahí. El mismo apóstol Pablo fue a fundar iglesias ahí. Y perdieron la bendición. Naciones enteras que perdieron esa bendición. No se cuidaron. No guardaron esa bendición. No hablaron a las siguientes generaciones de la bendición que habían recibido. Y se fue perdiendo. Europa, el país de donde viene la reforma, Alemania, donde se gestó la reforma en el siglo XVI, reforma protestante que cambió no solo a la iglesia, sino todo el territorio en Europa, marcó países enteros. Hoy han perdido esa bendición, se han apartado del Señor, le han cerrado la puerta a Dios. Y yo le pregunto, ¿qué de Guatemala? ¿Será que nosotros no tenemos que tener cuidado también de no perder esa bendición que Dios nos ha regalado?
de no perder todo lo que Dios ha dado a esta tierra, todas las promesas que Dios nos ha dado, cómo su palabra ha llegado, cómo la luz llegó a esta tierra, cómo fue creciendo el evangelio, cómo es predicado el evangelio en medio de nosotros. ¿Y será que nosotros estamos exentos? ¿Será que nosotros podemos dormirnos y decir, somos bendecidos? Sí, gloria a Dios, somos bendecidos. Y dejar de pensar en las siguientes generaciones. ¿Será que podemos hacer eso? Yo creo que el ejemplo del mundo nos sirve a nosotros. Y tenemos que ver cómo cuidar la bendición que Dios nos ha dado. Dios ha bendecido esta tierra, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Y nos ha dado tanta bendición que lo único que debemos hacer nosotros cada día es, primero, darle gloria a Él, reconocer que viene de Él. Debemos cultivar esa bendición y debemos preservar esa bendición para las siguientes generaciones. Hemos orado por Guatemala y no debemos dejar de hacerlo. Cuando vienen elecciones, nosotros nos reunimos, oramos por nuestras autoridades, oramos por todo lo que va a pasar. Y en cierto modo, creo yo, muchas veces, porque también hay incertidumbre de qué va a pasar, y decimos, Señor, por favor, ahorita no sabemos qué va a pasar. Ayúdanos, guíanos, dirígenos. Y está bien que lo hagamos, debemos hacerlo cada vez que haya elecciones, pero nunca debemos dejar de orar por nuestro país. Nunca debemos dejar de orar por todo lo que Dios nos ha regalado en este tiempo. El mundo actual, en este mundo globalizado, nosotros estamos expuestos a tantas cosas que vienen de fuera. Hay una parte del himno nacional, la semana pasada Pastor César habló de una parte del himno nacional. Pensaba yo en otra frase que habla también nuestro himno nacional. Dice, si mañana tu suelo sagrado. ¿Se recuerda qué dice? ¿Lo amenaza qué? Y sabe que Guatemala en este tiempo, todos estamos siendo amenazados también por una invasión extranjera. Tantos pensamientos, tantas ideologías que vienen de otros países, una agenda global que muchos critican que la iglesia hable de esto, pero es real, es real. Y también se tiene que cumplir, no nos tiene que asustar, se tiene que cumplir. Es parte de lo que Dios decretó. Solo Dios puede decretar. Es parte de lo que Dios decretó para este tiempo. Tiene que venir esa influencia global, mundial. El problema es que muchas de esas ideas vienen tan torcidas, desvalorizando lo que Dios realmente ama. Por ejemplo, a las personas. Vienen ideologías hablando de aborto. ¿Pero qué es el aborto? No es otra cosa que matar a esos bebés que no han nacido. Esas ideologías están tratando de entrar. Gracias a Dios, Guatemala es un país que todavía se considera muy moderado en esos temas. Pero no podemos descuidarnos. No podemos perder la bendición que Dios nos ha dejado. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, yo creo que nosotros como iglesia tenemos que orar para poder mantenernos en esa bendición que Dios nos ha regalado. Nuestro país es riquísimo en palabra de Dios. Tenemos la bendición, fíjese, tenemos la bendición de que de esta tierra, y de verdad que Dios nos libre de enorgullecernos, pero de esta tierra Dios también levantó un mover de alabanza
y de esta iglesia también. Mover de alabanza que ha sido de mucha bendición. Pero ¿sabe qué debemos hacer nosotros en este tiempo? A veces nuestra mente se llena y a veces decimos: ¡ay, qué tiempos aquellos! Y a veces anhelamos esas glorias. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Esa bendición todavía está aquí. Esa bendición todavía la tenemos. Dios todavía está en medio de nosotros. Dios todavía hace mover su espíritu en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos cuidar esa bendición? Si queremos permanecer esa bendición, ser nosotros los que lleven su palabra, ser nosotros los que adoren al Señor en este tiempo con todo su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Somos la generación que va a despertar nuevamente esta bendición. Somos la generación que somos llamados a cuidar esta bendición, a preservar esta bendición. Todo lo que Dios nos ha dado es esta generación. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.